Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. Gracias. Profe, ¿qué tal? Sí, gracias. Gracias. Voy a compartir. Entonces vamos a ir viendo. Sí están viendo, ¿verdad? Mi pantalla. Sí, profe, el método científico. Perfecto. Entonces ahora sí vamos a continuar con el método científico. Ay, esto. Bueno, vamos a continuar con el método científico. Ustedes ya saben que el método científico es seguir pasos ordenadamente, implica que tenemos que partir, ¿no?, de una observación, y nosotros cuando observamos algo, un hecho que no podemos entender, nos hacemos preguntas y buscamos información para poder aclarar, ¿no?, qué es lo que está pasando. Y bueno, a partir de eso nosotros podemos hacer nuestra hipótesis, ¿no? O sea, nuestra hipótesis implica algo que nosotros creemos que pueda ser la causa de lo que se está observando, ¿no? Entonces, para que tenga ese efecto, ¿no? Y luego tenemos que, por nosotros validar nuestra hipótesis, tenemos que recurrir a la experimentación. Eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer una serie de pasos para corroborar que efectivamente lo que nosotros hemos manifestado en la hipótesis es lo correcto, ¿no? Entonces, lo que al final, luego de hacer un arduo trabajo de experimentación en el que tendremos repeticiones, ¿no?, y tendremos que controlar diferentes variables, vamos a nosotros finalmente sacar una conclusión de este trabajo de investigación, y luego vamos a documentar y habremos encontrado respuesta a lo que estamos buscando, a la observación que teníamos, y nos tocará seguir observando, hacernos nuevas preguntas y tendremos que seguir aprendiendo, ¿no? El método científico en investigación genética es un poco más, sobre todo en genética, tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar en función a probabilidades, ¿no? Para eso, recordemos, bueno, el método científico es cómo partimos de algo, de una observación que nosotros estamos haciendo, y sabemos que el método científico es el principio que rige la investigación científica y la experimentación. Además, va a proporcionar las bases filosóficas que van a dar sustento a dichos principios, ¿no? O sea, que permite encontrar respuestas a problemas genéticos. En el método científico, en investigación genética, está, y en todo trabajo de investigación siempre decimos que tiene que ser objetivo en su enfoque y aceptable en sus resultados. Más aún en lo que es genética, esa objetividad tiene que marcar que nosotros tenemos que observar los hechos tal como son y sin ningún sesgo debido a conceptos preconcebidos ya, ¿no? Entonces, y además tiene que tener una aceptabilidad, o sea, es decir, un grado de concordancia existente entre las observaciones y la experimentación. Si recordamos, el método científico emplea el razonamiento inductivo, que se parte de observaciones específicas y experimentos hacia hipótesis generales y teorías, y el razonamiento deductivo, que conduce de la teoría hacia la explicación de resultados experimentales específicos, ¿no? Es decir, acá tenemos que los procesos deductivos se parte de una información ya
previa, es decir, la teoría, por ejemplo, donde vamos a reunir evidencias, tenemos las premisas generales, tenemos luego la hipótesis en que todas las aves tienen plumas, por ejemplo, ¿no? Y luego observamos, si es un ave tiene que tener plumas, ¿no? Y la confirmación, y descubrir relaciones entre hechos conocidos, es lo que nos va a llevar. Y los procesos inductivos se parte de observaciones específicas. Yo puedo ver un ave que tiene plumas y voy a seguir viendo ese patrón, un segundo ave con plumas, y mi teoría tentativa en este caso sería, y voy a extraer un principio general a partir de esto y voy a llegar y concluir que todas las aves tienen plumas, ¿no? Entonces, básicamente, el método científico lo que va a medir es que para una causa hay un efecto, o sea, es la causa-efecto, y que puede ser, que ambos están estrechamente relacionados, obviamente, ¿no? Para todo suceso hay una causa y va a haber un efecto. Y acá tenemos un modelo simplificado de las etapas del método científico. Según Krum, la estructura de las revoluciones científicas, escribió él en la estructura de las revoluciones científicas, que la ciencia se desarrolla mediante la acción colectiva de las comunidades científicas en base a elementos compartidos, es decir, paradigmas. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo largo del estudio científico en que se ha demostrado diferentes o se ha sacado diferentes teorías, ¿no? O que hoy subsisten, es en base al esfuerzo colectivo de muchos investigadores que han ido trabajando y que en un momento dado han llegado a caer dentro de un grupo en el que todos estaban enfocados a hacer ese trabajo. Por ejemplo, sería el hecho de que cuando se le descubren los trabajos, el trabajo de Mendel, un buen grupo de investigadores caen en este campo de la genética y inician trabajos de investigación y les permite encontrar que hay otro tipo de interacciones. Entonces es un paradigma. Y luego tenemos que a lo largo de la historia, ya por los 60, por ejemplo, tenemos un grupo que encuentra que introduciendo genes de enanismo en el trigo, por ejemplo, y utilizando una agricultura mecanizada, es decir, y utilizando productos, se puede potenciar el rendimiento en un determinado cultivo y nace lo que se conoce como la revolución verde, ¿no? Que es el uso de ya excesivo de agroquímicos, de una agricultura mecanizada, ¿no? Y el uso de variedades mejoradas que vienen justamente con sus propios paquetes tecnológicos. Entonces, ¿eso qué hace? Que muchos investigadores empiecen a trabajar en ese campo, y como resultado también se tiene consecuencias como la erosión de los suelos, ¿no? Entonces el empobrecimiento de los suelos y otras causas como de repente la contaminación ambiental, entre otros, que provoca el excesivo uso de los agroquímicos. Entonces, ¿qué pasa? Un grupo de científicos cambia de paradigma, de pronto dice, no, me voy hacia la agricultura orgánica, ¿no? Entonces, otro paradigma. Pero también se van a los extremos, ¿no? Entonces empiezan a trabajar y dicen, no agroquímicos, no nada. Entonces, en realidad, tenemos actualmente, ¿no? O sea, a otro grupo que dice, no, es mejor una agricultura sostenible o sustentable, ¿no? Entonces, es otro paradigma, ¿no? Entonces, la ciencia se va desarrollando en base a estos paradigmas. En cuanto a la genética y el método científico, vamos a observar que nosotros en genética hasta ahora estamos hablando de caracteres, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un determinado cultivo y observamos un carácter genético desconocido, no hay información. Buscamos información, ¿cómo se puede heredar este carácter? Y no hay información. Ustedes, como recién están empezando, ustedes ven
de repente le da tolerancia o puede ser la susceptibilidad a un estrés, ¿no? Este carácter que están ofreciendo, están ustedes observando, pero no saben cómo se hereda. Entonces necesitan saber cómo se hereda este carácter, porque es importante para el cultivo en el que están trabajando. ¿Qué hacen? En principio, a partir de esta observación de este carácter que no conocen, buscan información en principio para ver si hay trabajos previos. Si es que lo hubiese, pueden utilizar eso como base, ¿no? Para poder hacer vuestra hipótesis. Bueno, pero en general lo que ustedes tienen que hacer es asunciones básicas. ¿Por qué? ¿Sí? Porque se está observando ese carácter así como se debe a los genes o es el ambiente o es la interacción de ambos. Entonces ustedes tratan de encontrar la respuesta de cómo se hereda este carácter. Buscan información y discuten el tema con otros científicos, ¿no? Y en función a esto van a hacer vuestra hipótesis, ¿no? Dice, mi modelo genético, o sea, que explica estas observaciones, puede decir que es un locus, el que está involucrado, son varios locis, hay dominancia completa o parcial o es epistasis. Entonces busco información en función a esto, yo puedo hacer mi prueba de hipótesis, ¿no? Pero para validar esto, o sea, mi prueba de hipótesis implica comparar mis resultados observados y los esperados. O sea, voy a probar esta hipótesis, para esto tengo que hacer mi prueba de hipótesis, pero para eso tengo que partir de algo, ¿no? Entonces, voy a generar información con cruces precisos y luego voy a tener que analizar mis resultados, pero previamente, ustedes ya saben que para cada una ha habido ya estudios previos. Se dice que cuando hay dominancia completa, si estamos estudiando un carácter, la proporción fenotípica es de 3:1, ¿no? Y si son dos caracteres, la proporción fenotípica es de 9:3:3:1, o de repente es epistasis, entonces también hay estudios que me van a permitir determinar frente a qué tipo de epistasis me encuentro. Para eso tendré que probar, ¿no? De acuerdo a los datos que ya existen, hay proporciones que ya se han dado y esto me va a permitir comparar lo observado con lo esperado. O sea, lo esperado sería lo que uno espera si es que hay dominancia completa, mi observado es lo que voy a generar y lo que voy a contabilizar y en función a eso yo tendré que validar mi hipótesis, si lo que yo he planteado en mi hipótesis es lo correcto o no es lo correcto, ¿no? Entonces voy a generar información, ¿no? con cruces que he realizado precisos para analizar esa población y de acuerdo a mis resultados, esto me va a permitir que yo pueda aceptar la hipótesis, si es que acepto la hipótesis, porque es así, entonces voy a extender la teoría, extrapolar y probar, y luego voy a establecer una nueva teoría o un modelo genético. Pero si yo rechazo mi hipótesis, ¿no? Si rechazo mi hipótesis, puedo formular una nueva hipótesis, ¿no? Tendré que regresar y formular una hipótesis o modificar esa hipótesis, puedo decir, no, la verdad es que de acuerdo a mis resultados, así más se parece a este tipo, entonces modifico mi hipótesis, ¿no? Entonces, en función a esa modificación, yo voy a probar, voy a hacer mi prueba de hipótesis. Mi prueba de hipótesis lo hago con lo que nosotros en genética conocemos como el chi cuadrado, es lo que nosotros utilizamos y es lo que vamos a usar. ¿Cuáles son los elementos del método científico? ¿No? La observación es básico, la hipótesis, ¿no? Esencial, la estrategia experimental para que puedas verificar esa hipótesis y vamos a probar con la prueba de hipótesis y elementos estadísticos a emplear, que va a ser nuestra herramienta, el chi cuadrado, ¿ya? Entonces, la observación. Podemos observar variabilidad en cierto carácter y esto es lo que puede iniciar una investigación genética teórica o aplicada, ¿no? Tenemos que anotar con detalle acerca de la variabilidad que estamos observando y que podemos definir si esta variación que estamos observando es continua o discontinua y podría deberse a factores genéticos o a influencias ambientales. Entonces, si yo digo una continua sería
estoy viendo altura de planta, ¿no? Es una variación continua. O si esto sí sería un carácter de tipo cuantitativo, ¿no? Y sabemos que cuando hablamos de cuantitativos, de caracteres cuantitativos, estamos hablando de que el medio ambiente puede influenciarlo, ¿no? Influencia. O un carácter discontinuo que es un carácter cualitativo, ¿no? Que puede ser que esté observando dos fenotipos diferentes en cuanto al color de la flor, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería una variación discontinua, ¿no? La observación debe ser seguida por una búsqueda minuciosa de información sobre el carácter que estamos observando. Tienen que buscar, sí o sí, tienen que buscar información. Luego tendremos que formular nuestra hipótesis, ¿no? Genética. La hipótesis va a proponer un modelo genético que va a explicar la naturaleza de la variabilidad observada y su formulación va a ser fundamental para la aplicación del método científico. Entonces, de acuerdo a esto, nuestra hipótesis genética debe ser verificable y se puede basar en observaciones que ya han sido realizadas, en información obtenida sobre el tema o intuición y capacidad analítica del investigador, ¿no? Entonces, hay que basarse básicamente, ¿no?, en estos principios, ¿no? La estrategia experimental para verificar una hipótesis genética. Luego de que nosotros hemos formulado ya la hipótesis, tenemos que definir una estrategia experimental que va a estar compuesta por varios elementos que permita verificar la propuesta teórica. Debe incluir componentes como qué tipo de población vamos a crear, qué tipo de progenitores contamos. O sea, para esto ya debemos de tener un determinado carácter, por ejemplo, ya evaluado un material que va a ser el plantel de progenitores, y de acuerdo a eso vamos a tener que hacer el programa de cruzamientos, ¿no? Vamos a realizar nuestro programa de cruzamientos y vamos a tener que definir también tamaño de la población. La población no puede ser pequeña, porque si la población es pequeña, vamos a tener sesgos. Ya ustedes han estado viendo, cuando hemos estado viendo los caracteres estudiados por Mendel, cuando el tamaño era más grande, su proporción se acercaba casi a la perfección, ¿no? Y el modelo matemático que vamos a utilizar, el diseño experimental, si es que vamos a probar probar las medias que tiene para un determinado carácter. Por ejemplo, estamos viendo rendimiento, entonces ahí sí tenemos que probar medias, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a tener que tener repeticiones y utilizar bloques, ¿no?, con esa finalidad. Y aplicar un método experimental, ¿no?, un diseño experimental, que puede ser un diseño de bloques completos al azar, ¿no?, un látice, ¿no?, o de repente es un experimento con factoriales, si es que estoy probando varios factores. Entonces eso va a depender de cuál es el trabajo que estamos llevando a cabo, ¿no? El trabajo experimental será controlado y conducido en campo, invernadero o laboratorio, y producir resultados que conlleven a realizar la prueba de hipótesis. En el caso de que nosotros queramos probar, en este caso estamos haciendo pruebas para probar qué tipo de herencia tiene, qué tipo de, si lo que nosotros esperamos es planteado en una hipótesis, se cumple o no realizando la prueba de chi cuadrado. Es diferente a que nosotros utilicemos un modelo experimental, ¿verdad?, donde estemos haciendo un análisis de variancia. En ese caso es diferente, porque en ese caso estamos probando medias para ver cuál es el mejor, ¿no? O qué respuesta ha tenido frente a un determinado ambiente, por ejemplo, ¿no?, que estemos probando de repente a factores abióticos o bióticos, ¿no? Entonces es diferente a cuando hacemos experimentos en genética, donde lo que vamos a probar son proporciones. Si vamos a ver si estamos dentro de lo que estamos esperando o estamos
fuera de él, si es que estamos fuera de él, es otro tipo de interacción diferente. La prueba de hipótesis, en todo caso, es la confrontación, cuando hacemos experimentos genéticos, en este caso básicos, es la confrontación de los resultados experimentales con los resultados esperados, de acuerdo a la hipótesis planteada, utilizando una prueba estadística. Los procedimientos de las pruebas de hipótesis es la confrontación de resultados observados y esperados. O sea, acá lo que vamos a confrontar es si nosotros lo que estamos observando frente a los esperados está en el mismo ratio o está fuera de él estadísticamente. Es lo que vamos a probar, ¿no? Entonces, la hipótesis genética puede darse bajo estas dos formas. Si disponemos de información previa que permite elaborar una hipótesis y comparar los resultados, o que no dispongamos de información previa. En este caso, se debe observar el tipo de variabilidad que presenta el carácter o hacer cruces tentativos que proporcionen información preliminar que permita elaborar la hipótesis y diseñar experimentos, ¿no? Entonces, los resultados observados en una investigación genética se registran números o proporciones de genotipos y o fenotipos según sea el caso, ¿no? En estudios hereditarios se debe confrontar los resultados observados con los esperados en función de la hipótesis propuesta. Se obtienen los resultados esperados, vamos a obtener procesando, ¿no?, el número total de individuos observados. Ejemplo, la probabilidad de segregación de caracteres contenidas en la hipótesis genética. O, por ejemplo, si yo tengo 5.800 plantas, de las 5.800 plantas he hecho mis evaluaciones y como 3.800 o 3.500 presentan un determinado fenotipo y el restante es otro fenotipo. Entonces, yo eso lo tengo que llevar, ¿no?, de tal manera que yo pueda, o sea, esos datos que voy a probar, ¿sí?, serían, ¿cuánto sería lo esperado? ¿Y cuánto sería lo observado? Entonces, en esa cantidad de población, o sea, pongo mi cantidad observada y para cada una de las variantes, ¿y qué es lo que estaría esperando para esa cantidad? Entonces pongo, yo esperaría esta cantidad si es que hay dominancia completa, yo espero tanto de esta variante y tanto de esta otra variante, ¿no? Entonces lo van a llevar al número, o sea, a la proporción que estarían esperando. Entonces, la distribución de chi cuadrado y prueba de hipótesis de segregación de caracteres mendelianas en un experimento genético en que las clases están bien determinadas, o sea, el número de grados de libertad definidos, y se ha decidido el nivel de significación para comparar los resultados observados con los esperados, la hipótesis planteada, se tiene que usar la distribución de chi cuadrado. ¿Ya? Esa es la que vamos a utilizar. Entonces, para eso tenemos que definir nuestros grados de libertad y el nivel de significación. Esta prueba permite determinar la importancia que puede tener una desviación o discrepancia entre los resultados experimentales observados con respecto a los valores esperados o hipotéticos. Entonces, como para determinar esto es básico que tengamos número de grados de libertad y tenemos que tener el nivel de significación, es decir, a cuán exigente quiero ser con respecto a poder yo darle un margen de error, ¿no?, a lo que yo estoy observando. Entonces, nosotros podemos definir, el investigador es el que define ese nivel de significación, que normalmente es un alfa al 0.05, ¿no? Ese es el alfa, ¿sí? El chi cuadrado es el más común que se utiliza en la investigación en genética, ¿no? El chi cuadrado va a ser igual entonces al valor observado menos el valor esperado, todo esto elevado al cuadrado sobre el valor esperado, ¿no? Ese es el chi cuadrado. O sea, un valor calculado alto de chi cuadrado indica discrepancias. O sea, si mi chi cuadrado es superior al chi cuadrado tabular, o sea, el valor que he hallado, por eso tengo que encontrar el chi cuadrado tabular.
Si es que es más alto, significa que hay discrepancias, o sea, entre resultados experimentales y los esperados hipotéticos, y podría deberse a que los resultados esperados se basan en una hipótesis genética incorrecta, el experimento fue conducido de forma indebida o errónea, el tamaño de muestras es inadecuado, es pequeña, o sea, y un valor calculado bajo también de chi cuadrado, bueno, ahí sí indica que los valores experimentales no difieren de los valores esperados, es decir, que la hipótesis genética es correcta. Entonces, tenemos que ponernos en ambas situaciones y de acuerdo a esto aceptaremos o rechazaremos nuestra hipótesis, ¿no? Si son altos sobre el chi cuadrado tabular, tenemos que rechazarlo. El nivel de significación es usual que los resultados observados o experimentales discrepen en mayor o menor grado con los resultados esperados de acuerdo con la hipótesis planteada. Para decidir si se acepta o rechaza dicha hipótesis, se evalúa la magnitud de la discrepancia entre proporciones observadas y esperadas, ¿no? Las de mayor magnitud ocurren en un 5% y la de menor magnitud en un 95% de casos. O sea, la frecuencia de un 5% que permite rechazar la hipótesis se reconoce como el nivel de significación del 5%, que es igual al alfa 0.05. Ese es el más común, el más utilizado en la investigación genética, ¿no? O sea, es el alfa que con este nivel, ¿no?, de margen que nos permita rechazar la hipótesis, ¿no? Entonces, esta representa una base probabilística para aceptar o rechazar una hipótesis. Y los grados de libertad, este en realidad es un concepto estadístico abstracto y se define como el número de clases independientes menos el número de estadísticas o parámetros estimados. O sea, grados de libertad es igual a, si se acuerdan, es n menos 1, ¿no? Entonces, en el análisis estadístico de resultados tales como proporciones de segregación genética, se realizan los cálculos a partir del número total de observaciones en el experimento. Si yo tengo, por ejemplo, dos fenotipos, tengo blanco y tengo morado, morado-blanco, ya. ¿Cuánto sería el grado de libertad en este caso? Sería n menos 1, que sería 2 menos 1, entonces sería 1, ¿no? Un grado de libertad. Si yo tengo para dos caracteres, tengo 4 fenotipos, tengo 4 grupos fenotípicos. En este caso, ¿cuántos grados de libertad tendría? Tendría 4 menos 1, 3 grados de libertad, ¿no? Entonces, es así como van a ir determinando vuestros grados de libertad en función a lo que están observando. Acá tenemos un experimento con arveja en Pisum sativum, donde se cruzaron dos líneas puras, ¿sí? Acá tenemos en la F1 pues se cruzó morado por blanco, F1 todas moradas. En la F2 hubo 5.474 morados y 1.850 blancos. Total, 7.324. Eso fue en la F2. Información complementaria. El carácter está controlado por un locus con 2 alelos con dominancia completa. Entonces, en este caso, mi hipótesis sería: el control genético de este carácter depende de un locus, ¿no?, con 2 alelos, con una segregación, ¿no?, de 3 flores moradas y una flor blanca, ¿no? O segrega mendelianamente en una proporción de 3:1, ¿no? Y mi hipótesis alternativa o hipótesis alterna sería que las proporciones observadas no corresponden a una segregación de 3 flores moradas a una flor blanca, o sea, no segrega mendelianamente, ¿no? Esa sería mi hipótesis alternativa. Entonces, pero el número total de individuos que he contabilizado ha sido de 7.324, de esos 5.474 han sido moradas y 1.850 han sido blancas. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Ahorita lo vamos a ver. Prueba de hipótesis. Entonces, acá vamos a ver los diferentes casos que se nos puede presentar. Recuerden que esto implica la hipótesis nula, y esta sería la hipótesis alternativa o alternante, ¿no? Tenemos que si la hipótesis nula es verdadera y la alternante es falsa, y nosotros aceptamos la hipótesis nula, siendo esta verdadera,
y rechazamos la alternante, no siendo esta falsa, entonces estaríamos dentro de una decisión tomada adecuadamente, es decir, es una decisión correcta. Pero si nosotros tuviésemos que la hipótesis nula es verdadera y la hipótesis alternante es falsa y rechazamos esa hipótesis nula siendo verdadera y aceptamos la alternante siendo falsa, estaríamos cometiendo el error tipo 1. Si tuviésemos el caso en que la hipótesis alternante es falsa y la hipótesis nula es falsa y la hipótesis alternante es verdadera y aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alternante, también siendo verdadera, en este caso también estaríamos cometiendo el error tipo 2, ¿no? Si la hipótesis nula es falsa, la alternante es verdadera y la hipótesis nula es rechazada y la alternante es aceptada, en este caso estaríamos dentro también de una decisión correcta, ¿no? Entonces recordemos que el chi cuadrado es igual al valor observado menos el valor esperado, todo esto elevado al cuadrado y sobre su propio esperado, ¿no? Sobre lo que estamos esperando. En el caso, para el número total de individuos observados, que era de 5,000, a ver chicos, saquen sus calculadoras, por favor. Vamos a hacer, voy a escribir acá. ¿Cuántos observados tendría? Tendría de los observados 5,474, ¿verdad? 5,474. 5,400 no se escribe. A ver. Ah, ya. 5,470. Ay, no sé por qué. Acá. 5,474. Para flor blanca es 1,850. El total, ¿cuánto es? 7,324. 7,324. Ya. Ese sería, para lo esperado. ¿Cómo es que yo hallo mi esperado? Si en mi hipótesis acabo de colocar que hay acabamos de poner que en la hipótesis es que el control genético de este carácter depende de un locus con 2 alelos, con una segregación de 3 flores moradas y una flor blanca, ¿verdad? ¿Sí? Esa sería nuestra hipótesis, ¿verdad? Entonces, es lo que tenemos que probar. Entonces, si tenemos que probar eso, ¿qué es lo que tendríamos que poner acá? Del total de 7,324, estoy esperando que 3/4 sea morada y 1/4 sea blanco. Entonces, de esta cantidad, ¿cuánto es lo que estaría esperando? ¿Cuánto sería 3/4 de 7,324? ¿Alguien ya tiene esa información? 5,493, profesora. Ya, 5,493. Perfecto. ¿Y para blancos? 1,831. 1,831. Eso sería y en suma tiene que salirnos igual, ¿verdad? 7,324. Ya. Ese serían los valores esperados. Ya en función a esto empezamos a desglosar. Acá les he puesto parte por parte. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen directo, de frente, pero prefiero que lo hagan así como se hace en genética. Entonces, primero tienen que hallar cuánto sería observado menos lo esperado, ¿no? De acuerdo ¿se acuerdan? Observado, valor de lo observado menos lo esperado, ¿sí? ¿Cuánto sería acá? O sea, este observado menos lo esperado sería, ¿cuánto? Menos 19. Menos 19. Acá sería entonces
¿Cuánto sería? 50 menos... 19. También 19, ya. Lo observado menos lo esperado elevado al cuadrado. Trescientos 361. ¿Cuánto? 361. ¿Así clavados o con decimales algo? Ya. Y al otro lado sería también 361, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, profesora. Ya. Ahora es esto sobre su propio esperado. ¿Cuál es su esperado de cada uno? De este su esperado es este y de este su esperado es este. O sea, sobre su propio esperado de cada uno de ellos. O sea, casi ya varía, ¿verdad? Porque es sobre su propio esperado. Ya, ¿cuánto sale? 0.07. Ya redondeas. 0.07. Ya. ¿Y acá? Sobre su propio esperado. 361 entre 1831. 0.2. 0.02. No, 0.2. 0.2. Ya. Y acá el chi cuadrado calculado, entonces sería 0.27. ¿No? 0. ¿Está bien? 27, ¿no? Y el chi cuadrado tabular, tenemos acá, yo les he preparado es una tablita que se utiliza porque es bien complicado manejar esa tabla, ¿no? Pero lo que se utiliza frecuentemente en lo que es el mejoramiento genético de plantas es una tablita ya preparada en función para algunos caracteres que se estudian, ¿no? O sea, no son muchos tampoco, es una tablita corta, pero les sirve. Entonces, en este caso que estamos resolviendo, ¿cuántos grados de libertad tenemos? ¿Cuántos grados de libertad? N-1, ¿cuánto sería? Tengo acá una variante, otra variante. Sería un grado de libertad, ¿verdad? Sí, profesor. Sería entonces a un grado de libertad. Y un alfa, que les dije que es el común que utiliza, es el 0.05, ¿no? Entonces venimos a esta tablita y acá vamos a ver, para un grado de libertad, a un alfa del 3.05, acá está el alfa, 3.05 sería igual a 3.84, ¿no? 3.84, ese sería el valor para el chi cuadrado tabular, ¿no? Sería el chi cuadrado tabular sería igual a 3.84. Ahora, ¿qué nos habían dicho? Que si el chi cuadrado calculado es menos al chi cuadrado tabular, significa que la hipótesis que hemos planteado se acepta. Si esto fuese superior a 3.84, significaría que está cayendo en la zona de rechazo, ¿no? Recuerden una distribución normal y la zonita de rechazo sería esta, ¿no? Acá, ¿no? Entonces, cae en esta región, ¿no? Chi cuadrado cae en esta región y el chi cuadrado tabular estaría en esta región, ¿no? Entonces, esta sería la zona de rechazo. Si fuese mayor, rechazamos. Y esto sería estaría
implica que aceptamos la hipótesis nula, ¿no? Ese sería, en conclusión, con un nivel de significación del 5% y a un grado de libertad, se acepta la hipótesis planteada y por lo tanto concluimos que el tipo de interacción para este carácter es de dominancia completa y segrega mendelianamente en una proporción de 3 a 1. ¿Ya? Perfecto. También se hace la prueba de homogeneidad del chi cuadrado. Esta prueba se utiliza para evaluar las diferencias relativas que podría existir entre una serie de experimentos que se realizan bajo la misma hipótesis, ¿no? Si el valor de chi cuadrado es significativo, eso significa que existe heterogeneidad entre los experimentos, lo que implica alguna fuente de variabilidad desconocida en los resultados, lo cual indica un sesgo en los resultados que podría deberse a un mal manejo del experimento, ¿no? Acá tenemos otro problema. Esto ya es para dos caracteres, ¿no? En el cruce de dos líneas puras, tallo alto con hoja dividida por tallo enano, hoja entera, en el arreglo fenotípico de la F2, en un total de 1.632 plantas se observó. Planta alta, hoja entera, 942. Planta alta, hoja dividida, 278. Planta enana, hoja entera, 293. Y planta enana, hoja dividida, 119. Entonces, nuestra hipótesis nula. Los caracteres controlados por dos locis con segregación independiente, cada locus con dos alelos con dominancia completa y segregación de 9331. Y la hipótesis alternante sería que es diferente, la segregación es diferente a la proporción de 9331, ¿no? Para simplificar, sería así. Entonces, resolvemos igual aquí. Entonces, lo que estamos observando era 942, planta alta, hoja entera, planta alta, hoja dividida, 278, planta enana, hoja entera, 293, y planta enana, hoja dividida, 119. Total, 1.632. Ahora, lo esperado, ¿cómo lo van a hallar? ¿Qué proporción estamos probando? O sea, de frente, ¿no? Si estamos probando esta proporción de 9, 3, 3, 1, quiere decir 9 sobre 16, 3 sobre 16, 3 sobre 16, 1 sobre 16, sobre el total, que es 1.662. Entonces, 1.662 para el primer caso, ¿no? Sería 1.632 que es lo que estamos esperando, 9 sobre 16, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el valor de lo que estamos esperando? ¿Tienen ese dato, esa información? Para cada uno de ellos hacen igual, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Están ahí o ya se han ido ya? Están haciendo, sí es fácil, solamente, ¿cuánto es el total? 1.632. Hola, ¿me escuchan? 918. Ya, acá es 918. En el segundo caso, 306. 306. Entonces, el otro también es 306. Ya. Y el último, 102. 102. 102. Ya. Entonces, aquí es importante que hay de 1.632. 1.632 que hay lo observado lo van a obtener ustedes y el esperado lo van a hallar en función a vuestra hipótesis, que es lo que quieren probar. Y acá estamos estamos probando la segregación de 9331. Igual acá observado menos lo esperado, vamos a resolver y luego lo vamos a elevar al cuadrado de cada uno de ellos, ¿no?
y vamos a luego, igualmente, ya la información que hemos obtenido, y creo que, bueno, acá yo ya lo tengo para ir avanzando, ¿sí? Acá tenemos que observado menos lo esperado es 24, en el segundo caso es 28, luego es menos 13 y 17, ¿no? En el otro caso. Y luego, voy a sacar en mi punterito, observado menos lo esperado, elevado al cuadrado en cada uno de los casos. Luego tenemos lo observado menos lo esperado al cuadrado sobre su propio esperado, y son los resultados que tenemos de cada uno de ellos, se suma, y en total el chi cuadrado calculado, en este caso es de 6.57, y el chi cuadrado tabular es de 7.81. Como este cae en la zona de aceptación, entonces aceptamos la hipótesis de que la segregación es una segregación mendeliana en la proporción de 9,331, y que esta segregación que con un nivel de significación del 3% y 3 grados de libertad, y los grados de libertad que no les había dicho, acá hay 4, ¿no? 1, 2, 3, 4 grados de libertad. Perdón, son 4, el número total es n-1, por lo tanto son 3 grados de libertad, ¿no? Y el alfa es 0.05, que es lo que normalmente se utiliza. Y con ese alfa se va al cuadrito. Vamos a ver, voy a regresar. Me deja esto. Acá. 3 grados de libertad. Al alfa 0.05 es 7.81, ¿no? Entonces ahí tenemos. Y con un nivel de significación del 5% y 3 grados de libertad se acepta la hipótesis planteada de que los caracteres están controlados por dos locis con segregación independiente, cada locus con 2 alelos con dominancia completa y segrega en una proporción de 9,331, ¿ya? Entonces, chicos, hemos llegado hasta aquí. Hemos terminado lo que concierne a la primera parte de la unidad 2, pero todavía nos falta la unidad 2.2, que es bastante largo también. Entonces tenemos todavía para seguir trabajando. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Todo ha quedado claro, pero recuerden que ahora sí ya vamos a poder entrar a hacer ejercicios utilizando la prueba de chi cuadrado. Bien. Se ve que están mudos, no les gusta hablar. Por favor, los que han participado me dan sus apellidos para ponerles la participación oral. Son 2. Han estado 2 o 3, no sé. ¿Quién es, por favor? Profesora, yo le di algunos cálculos. Sí, está bien, sí recuerdo. Tu apellido, por favor. Palomino Torres. Palomino Torres, ¿y quién más? Profesora, yo también le dicté algunos cálculos en el último problema. Ya, dime. Vázquez Márquez. Vázquez, ya. ¿Quién más? Profesora, yo también le dicté unos cálculos ahí. Sí. Silva, ya, está bien. Creo que son todos, ya. Perfecto, ya, gracias. Ahora, pórtense bien, chicos, nos vemos mañana temprano en clases. ¿Ya? hasta luego, profesora. Hasta luego. Profe, gracias. Gracias. Hasta luego, profesora. Hasta luego, chao.